genoma. Estos tienen un DNA muy pequeño, y el ratón, el mamífero, mucho más grande. Ahora, cuando uno mira esta cinética de renaturación con más acercamiento, uno puede darse cuenta de que en realidad no es tan así, sino que hay estas pendientes distintas que tienen que ver con estructuras que tiene el DNA y que son importantes. Hay un DNA que se llama altamente repetido, es decir, hay muchas copias de una misma secuencia en el genoma. Cuando uno empieza a bajar la temperatura para renaturar el DNA, esas muchas copias, como hay tantas, se van a encontrar unas con otras fácilmente y se pegan muy rápidamente unas con otras. Eso hace que la secuencia altamente repetida se renature muy rápido. Después hay un DNA que se llama medianamente repetido, que se va a renaturar un tiempo después, y los que son genes únicos, es decir, genes que tienen una sola copia. Por ejemplo, cualquier gen que esté en la cadena respiratoria hay una copia por célula. Estos que están en el ciclo de Krebs hay una copia por célula prácticamente. Eso se renatura mucho después, porque para que se encuentren esas copias se necesita mucho más tiempo. En otras palabras, lo que le quiero decir es que dentro del genoma de un organismo hay un DNA que es muy repetido o mucho más repetido, y hay DNA que es de copia única. Estos son los genes codificantes o secuencias más importantes. Sin embargo, estos DNA repetitivos sí tienen uso en biotecnología, porque a partir de ello uno puede producir lo que se llaman marcadores moleculares anónimos, que también lo va a tratar Ricardo más adelante. Aquí les puedo mostrar también otra electroforesia que hay un gen único. Tiene una sola copia, y aquí hay secuencias más o menos repetidas. Aquí hay una secuencia que es altamente repetida, que está marcada con un colorante especial, y uno puede ver que tiene ese patrón. Entre cada repetición, entre cada uno de estas manchas y otras, digamos, fragmentos y otros, hay la misma distancia en pares de base, y uno puede ver un patrón así como escalera cuando lo mira. Es un DNA altamente repetido comparado con una copia única, que en un genoma solo hay una copia del gen. Aquí hay muchas. Esos secuencias repetidas, como les decía, tienen mucha utilidad ahora y se utilizan como marcadores moleculares. Por eso yo me voy a referir un poco a ello. Del DNA repetido que hay, el altamente repetido constituye el DNA satélite. Sin embargo, acá hay uno medianamente repetido que puede ser de mucho interés para la parte biotecnológica. Están los que se llaman repetido en tándem. Repetido en tándem significa que están uno detrás de otro el motivo que se repite. Están los microsatélites. Estos microsatélites son los que se utilizan, son marcadores moleculares que se utilizan, por ejemplo, en las pruebas de paternidad, que también se los va a mostrar Ricardo en detalle qué es lo que son. Están los minisatélites, que también les dicen BNTR. Estos minisatélites se ocupaban antiguamente hace como 10 años, en las pruebas de paternidad. Ahora se utilizan estos. Estos son los que se utilizan cuando uno se hace un análisis de paternidad o de filiación, o para reconocer alguna persona o algún resto biológico, digamos, que pertenezca a una persona. Y también están estas que son copias múltiples de genes. Los genes de los que codifican para los RNA ribosomales. Recuerden que, y lo vamos a ver, los ribosomas están compuestos por un RNA que es estructural. Esos son genes altamente repetidos. Y son altamente repetidos porque uno necesita hartos ribosomas para producir proteínas. Así que necesita hartos de esos genes. Y aquí hay otras secuencias que vienen que están no repetidas en tándem, pero sí están repetidas y separadas, diseminadas a través del genoma, que vienen de tramposones o retrotramposones, ¿ya? Que se llaman cineilines, que también están formando parte de los genomas y que tienen importancia. Nosotros, por ejemplo, con el chimpancé tenemos un retrotramposón que se llama el mariner, que creo que es de la secuencia de la familia de los cines, que es lo único distinto prácticamente que tenemos con el genoma del chimpancé. Y estos tramposones lo que hacen es caer dentro del gen e inactivar algunos. Así que algo puede haber sucedido ahí en nuestra evolución con ese tramposón mariner que no hizo un cambio en la diferencia. Así que también son interesantes de estudiar ese tipo de aproximación. Pregunta. ¿A qué se refiere con DNA satélite? Se llama, es una nomenclatura muy antigua, de la época de cuando se hacía centrifugación del DNA para separarlo por densidad. Y cuando se hacía eso, aparecía separado del gran grueso del DNA una secuencia que tenía menor densidad, que parecía sobre el nivel de densidad del DNA genómico que estaba más abajo. Ese lo llamaban DNA satélite, y después descubrieron que eso eran secuencias repetidas
muy similares entre sí, pero viene de la época de los años, ¿cuántos será? 60, 70, 60, más o menos. Quedó como un nombre que se utiliza ahora, pero en realidad es histórico, digamos. De hecho, lleva a confusión que uno muestre después de una secuencia, como se la va a mostrar Ricardo, de un microsatélite, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se llama microsatélite? Si no se parece a ninguna cosa satélite que uno conozca. Se parece, el satélite viene esto de la separación en gradiente de densidad. El dogma central de la biología molecular, muchos lo deben conocer. Ustedes saben, el DNA se replica, se autorreplica a sí mismo. También vamos a ver una diapos de esto, de la autorreplicación del DNA. Sabemos que se transcribe en otra molécula, que es de hebra doble, de hebra simple, un ácido ribonucleico, y de ese ribonucleico se produce la traducción por un código especial, el código genético a proteínas. Este era el dogma central de la biología molecular. Ese dogma central ha cambiado un poco, porque se han descubierto cosas. Se ha descubierto una enzima que puede replicar el ARN por sí mismo. Antes se pensaba que el ADN no se replicaba, hay una RNA replicasa, y también hay una retrotranscriptasa o transcriptasa reversa o invertasa, como quieran decirlo, que es capaz de, a partir de RNA, producir un ADN, un cDNA, una ADN copia. Y también un in vitro puede hacer este paso, pasar de DNA a proteínas directamente. Eso es lo que es el dogma central de la biología molecular. Lo vamos a mirar paso a paso, porque esto tiene que ver cómo funcionan los genes, y a nosotros nos interesa saber cómo funcionan los genes para poder después utilizar esos genes en aplicaciones biotecnológicas. Esto es lo mismo, pero pensado ya en una célula eucarionte. Ahí está la autoduplicación del DNA, el RNA y la proteína. Recordemos un poco, el eucarionte, la primera parte de la autorreplicación ocurre dentro del núcleo, la transcripción también ocurre dentro del núcleo, pero la síntesis de proteína ocurre ya en el citoplasma de la célula. Todos estos procesos uno in vitro los puede hacer en un solo compartimiento, si quiere hacerlo in vitro, digamos. Ya les dije que la replicación del ADN era semiconservativa. En el año 58, más o menos en esta época, en lo del DNA satélite, se hizo un experimento para mostrar que efectivamente la réplica del DNA era semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Que una hebra, esta que está aquí, hace de molde para la hebra siguiente que se está sintetizando, que era en el fondo el mismo video que les mostré antes, y la otra hace de molde para la otra hebra. Así que cada nueva hebra de DNA tiene, o cada molécula nueva de DNA tiene una hebra antigua y una recién sintetizada. Esto lo hicieron estos investigadores, este experimento, para comprobar eso. Colocaron un DNA que tenía nitrógeno más pesado, un isótopo más pesado, original, e hicieron crecer bacterias que tenían ese DNA, que habían crecido con nitrógeno 15 en un medio y tenían DNA marcado con ese isótopo más pesado, en un medio que tenía el isótopo más liviano. Si el DNA era absolutamente conservativa la replicación, uno podría haber esperado que hubiese dos en la segunda generación. En la primera generación iban a haber igual aquí no, en la primera generación podrían haberse visto dos bandas de DNA, una sola de nitrógeno 15, que era la molécula original, y la molécula nueva solo de nitrógeno 14. Sin embargo, aquí se veía una molécula que era intermedia, que tenía nitrógeno 15 y 14 como peso, y después se fue separando, y cada vez fue quedando menos cantidad de molécula marcada con el isótopo más pesado y mucha más con el liviano, porque esto se iba perdiendo en las generaciones a medida que el DNA iba replicando. Este fue el experimento